se cumplan los plazos, porque no olvidar esa fecha, el 27 de septiembre, que es cuando se jubila. Sí, y además lo hace incluso con la oposición de vocales conservadores. Yo, con el tema de peinado, siempre me pregunto quién vigila a los vigilantes. Es decir, a cualquiera le puede tocar la desgracia de que caer en un juzgado y que haya alguien como el juez Juan Carlos Peinado que instruya su caso, ¿no? Porque la ciudadana Begoña Gómez tiene recursos para defenderse, tiene un gabinete de comunicación en Moncloa para trasladar un mensaje, pero hay ciudadanos que también se han tenido que enfrentar al juez Peinado o que se han tenido que enfrentar a la inactividad del juez Peinado porque se estaba ocupando del caso de Begoña Gómez. Pero yo quiero destacar en este caso quién ha controlado al juez Peinado. Ahora estamos hablando del Poder Judicial, de lo que ha tardado, de las resistencias internas dentro del Poder Judicial por una cuestión que tiene que ver con un comentario que ha hecho sobre los policías, no por otra cosa. Sí. Pero ¿y sus decisiones en fase de instrucción? Este es un sistema garantista que tiene una segunda fase de instrucción, que en este caso es la audiencia provincial, le ha tocado la 623, ir revisando las decisiones que iba tomando el juez Peinado. Muchos creen que ha puesto importantes cotos a esa instrucción. Yo no lo creo. Evidentemente que no podía investigar en Europa porque había 2 informes de la UGO que decían que no había ningún delito, era inadmisible. Los jueces que revisaban sus decisiones, con el señor Enrique Jesús Vergés al frente, que es el ponente de la mayoría de los autos sobre las resoluciones de Peinado, las que lo revisan, pusieron algunos cotos a auténticos desmadres e imputaciones basadas incluso en tergiversaciones de testimonios. 2 veces ha cambiado Peinado lo que han dicho los testigos para poder llegar a una conclusión que él quería. Eso es gravísimo, nadie lo ha castigado, pero nadie ha frenado esa investigación auténticamente huérfana de indicios. Por ejemplo, en Moncloa hubo un momento decisivo donde se temieron ya que era inevitable que Begoña Gómez fuera a ser juzgada por un tribunal popular con la carga que eso implique. Fue cuando en diciembre pasado esa sección 23 avaló la investigación por malversación a Begoña Gómez con la falta de indicios que yo creo que hay en esa causa. Diciendo cosas en un auto el señor Vergés como que era la primera vez que una asistenta de una mujer del presidente del gobierno o asistente no era experto en protocolo. Eso es una flagrante mentira. Y así se sostuvo la investigación por malversación. Y esto es muy importante, porque si no hay malversación, no hay jurado popular. La malversación arrastra al resto de delitos al jurado popular. Entonces, ¿dónde está nuestro sistema garantista que no ha controlado los desmadres del juez Peinado? Yo creo que hay que insistir mucho en el trabajo de esa sección 23, que por otra parte es una sección muy beligerante con este gobierno, porque aprovechó un caso de disturbios en Madrid en una manifestación para impugnar y llevar al Constitucional la ley de amnistía. Probablemente la ley de amnistía, que es lo que más ha molestado a los jueces conservadores de este país, de todas las decisiones que ha tomado este gobierno. Y está la audiencia. ¿Puede acabar teniendo algún problema con esas cosas que escribe en sus autos, de alguna denuncia que le llegue por otro camino? Naturalmente. Lo que ha escrito el juez Peinado en su auto es susceptible de presentación de querella o de demanda por parte de los afectados. La Fiscalía podría presentar, o la Abogacía del Estado, en defensa de la honorabilidad de los policías nacionales interpelados por Peinado, podría presentar mañana mismo una querella por injurias y calumnias contra Peinado, o los mismos agentes afectados o las asociaciones policiales. Ellos son los que podrían presentar esos procedimientos y actuar ante el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional al que le correspondería enjuiciar a un magistrado de Plaza Castilla, pues actuar contra él. ¿Pero de qué negocios? Oye, si una pregunta. ¿La Universidad Complutense está personada en la causa como perjudicada? ¿Por qué? 135.000 euros. ¿Por qué? No, o sea, si la institución, que por cierto, el rectorado de la Universidad Complutense no es sospechoso... Mientras estáis hablando todos a la vez y no se entiende. No, yo termino. Termina, Javi. O sea, quiero decirte, la Universidad Complutense personada como perjudicada por un software que presuntamente se ha apropiado ilícitamente la mujer del presidente, que ha utilizado en beneficio de sus negocios particulares a una asistenta que no debería haber trabajado en beneficio de sus intereses profesionales. Pero estamos locos. Hay otra persona también investigada, ¿no? O sea, yo no pero estoy, de verdad, no, que ha mandado 3 correos, un asistente que, perdona, pero que pedía financiación, a empresarios. 5 asistentes debería tener el cónyuge del presidente del para gobierno. las ficciones
estrictamente ligadas por a su ejemplo, condición de mujer de presidente y de protocolo, como por ejemplo, tú has dicho. acompañarla de compras, como hacía Jaime de los Santos con la mujer de Rajoy, Oye, por ejemplo, no, pero perdona, eso forma parte de sus funciones. mira, pero, es que termino. pero es que es tan evidente el doble rasero, es que es tan evidente. Yo tengo el mismo, yo estoy muy cómodo. No. Si lo hiciera, yo hablo de los jueces, si lo hiciera la hablo de mujer ti, de otro ya sé que tú presidente de estás derechas, jugando. diría lo mismo. No, yo lo tengo muy claro. Yo estoy O sea, hablando de no los se puede jueces, utilizar no de ti. la condición de mujer del presidente en beneficio de negocios particulares. Me parece que es de cajón. Pero es que no la utiliza. Vamos a escuchar también a Pedro. Bueno, yo creo que la respuesta de si se enriqueció, pues la respuesta es no. Si ¿Se lo ha dicho la UCO? 4.000 euros al año por un máster sobre algo que ya hacía antes de que su marido fuera presidente del gobierno y la cátedra era gratis. Si la financiación era para poner en marcha instrumentos para que las empresas en España pudieran desarrollarse, si no ha sacado ni un duro de ese nombre que por otra parte puso ella, si cumplió para el registro de esa marca las instrucciones porque correo electrónico se ha acreditado que le dieron. Es decir, yo creo que la acusación está absolutamente retorcida, por eso la Fiscalía, que es garante de que se cumpla la legalidad, no acusa, y estamos sosteniendo esta causa bajo, y en eso tiene razón el ministro Bolaños, la acusación de unas organizaciones ultras que se personan en todas las causas que afectan al PSOE y al gobierno, y han dado con el juez Peinado. Ya está. Y como digo, con el apoyo inestimable de la sala que tenía que revisar sus decisiones, a la que yo sé que esto es difícil de entender, pero le confiero una especial relevancia en que todo esto haya llegado a donde ha llegado. Si es que, ¿por qué se acusa de malversación a la mujer del presidente del gobierno? Pero a la mujer del presidente del gobierno, pero si es un cargo que no depende, que la contratación no depende de ella siquiera, es que es un disparate. O sea, es que ¿quién ha malversado fondos? La mujer del presidente del gobierno ha malversado fondos en el caso de que se hubiera destinado una asistente para labores que no son las propias, y que eso sí estoy de acuerdo, había que definirlas mejor para ella y para los anteriores, solo que ella ha tenido la mala suerte de que se va a sentar en un banquillo con una acusación de 24 años y los demás ni siquiera han sido investigados, cuando tenían 1, 2, 3 asistentes y por supuesto ninguna se dedicaba o era experto en protocolo. Yo creo que los datos, los delitos son tan extravagantes como cuando se le intentaba acusar de intrusismo, que era un delito que estaba ideado para aquel que se ponía una bata de médico, por ejemplo, y no había ejercido en su vida. O sea, intrusismo profesional. Yo creo que este juicio está cantado, que ya está decidido de antemano, que va a ser juzgado y que veremos lo que pasa, pero que la instrucción en cualquier caso no se sostiene para llegar donde ha llegado de ninguna manera. Segunda es la argumentación, es decir que se hace porque la escolta de la esposa del presidente podría ayudarle en una eventual fuga. ¿Cuál de las dos cosas te parece más inaudita? ¿O en realidad es algo que sí te parece que era lógico esperar, si acaso, de un juez como el juez Peinado? Vicky. No, a mí me parece lo más sorprendente que se adopten medidas cautelares, porque además, como hemos dicho varias personas en redes sociales o en medios, es la misma semana en la que otro juez, Calama, con un arraigo menor y menor protección y menor visibilidad pública, apela a estos mismos elementos respecto de José Luis Rodríguez Zapatero para no acordar la prohibición de salir de España y retirada de pasaporte. Evidentemente, Begoña Gómez tiene más visibilidad pública, más protección e incluso, de arraigo en España. Ninguno de los dos ofrece ninguna duda. Y para quien dice que son distintos momentos procesales, recordemos que en el caso Nos, Urdangarín vivía en Suiza, se pidió en varias ocasiones, ya avanzado el procedimiento y pendiente de juicio, la retirada de pasaporte, y precisamente por estos elementos de ser una persona con escolta pública y con una visibilidad muy evidente, en este caso es notoriamente inferior a la de la actual esposa del presidente del gobierno, pues no se acordaron. Así que para mí es la resolución de fondo la más sorprendente, no cómo después justifiques una decisión que ya has tomado. Eso ya, pues evidentemente es desacertado, pero es que a mí me sorprende, yo entiendo perfectamente la ofensa de los sindicatos policiales o de la policía en general.
pues que a mí como magistrada también me parece me parece igualmente ofensivo o igualmente falto de la calidad jurídica, aparte de, por supuesto, gramatical y sintáctica, pero es que los jueces nos expresamos escritos como si alguien estuviera en un medio de comunicación y no supiera expresarse verbalmente. Bueno, es que es tu obligación también, ¿no? Entonces, pues la verdad es que también me sorprende eso, la decisión y la falta de calidad jurídica tan evidente de lo delirante de algunas de las decisiones, comprendiendo que la policía pueda sentirse ofendida, pero es que me llama mucho la atención que lo único que nos haga reaccionar sea esa ofensa de los sindicatos policiales, cuando ya hemos visto pues que entraba en Moncloa pidiendo una tarima y se dirigía de una manera que ha provocado una queja por falta de respeto, de la cual no se sabe nada, del propio ministro de Justicia, ¿no? Del señor Bolaños. Ahora acaban de decidir mandarlo por esta falta de respeto supuestamente a la policía, al Consejo General del Poder Judicial, a la disciplinaria, con voto particular de 4 magistrados conservadores, porque dicen que es algo jurisdiccional. O sea, lo gordo es, para mí lo grave es la decisión jurisdiccional. Después ya la frase con la que intentes vestir de juridicidad o justificar esta decisión me parece, la verdad es que de menos entidad que la decisión en sí. Y sobre eso te quiero preguntar también, tiene que ver con el papel del Consejo General del Poder Judicial, porque hay esta reunión desde las 9 de la mañana, están viendo si hay alguna forma de hacer algún expediente, pero el foco está, en efecto, en la argumentación, no en la decisión de las medidas cautelares. ¿Hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial aquí está a lo mejor siendo un poco laxo? Porque es verdad que no es la primera vez que estamos viendo esto. Entiendo que es difícil esa posición, pero lo cierto es, ¿qué se puede esperar después de esta reunión, digamos? ¿Qué es lo que podemos esperar que ocurra con respecto al juez Peinado? ¿Y qué tan importante es un expediente en los términos en que los están planteando? Mira, no esperemos nada. La reunión ya ha tenido lugar, ya se ha decidido mandar el auto al promotor de la acción disciplinaria y ya hay voto particular de 4 magistrados vocales conservadores, diciendo que eso pertenece al ámbito de decisión jurisdiccional. Y es en parte cierto. Quiero decir que es como ha revestido de juridicidad o justificado Peinado en un auto que sí puede tener una cierta falta de respeto, pero disciplinariamente estamos tan blindados que la falta de utilizar en una resolución jurisdiccional expresiones que sean ofensivas o sobreabundantes, etcétera, requiere que el Tribunal Superior sea quien lo estime así, no las partes o no la ciudadanía, ¿no? Y esta otra falta de respeto del 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que mandan el auto de Peinado al promotor de la acción disciplinaria, sería una falta de respeto más en el ámbito del trato, de a veces que se han grabado en una vista, o bueno, yo no sé por qué no se considera un abuso de poder pedir una tarima en Moncloa y sin embargo sí esta justificación. Pero en cualquier caso, por favor, mucho me extrañaría equivocarme, que tenga la gente claro que esto no va a servir para nada. El expediente disciplinario tarda meses, es con práctica de pruebas y con audiencia de la propia persona expedientada y va con el verano por medio, va a tardar más de lo que Peinado va a tardar en jubilarse. Así que entiendo que ante una petición muy clamorosa, incluso el Ministerio del Interior, o una situación que a todo el mundo le parece, o a la mayoría de la gente le parece ya inadmisible por acumulación, bueno, pues se dé esta reacción del Consejo del Poder Judicial, pero cuando había que reaccionar era antes, y va a ser absolutamente inútil, porque si nos jubilamos en mitad de un expediente disciplinario, queda sin efecto y me juego lo que sea a que esto es lo que va a suceder. Mucho me gustaría equivocarme, pero me extrañaría mucho, conociendo cómo funciona la disciplinaria y cómo funciona el propio Consejo General del Poder Judicial, y lo sé por experiencia propia, porque a mí sí me han abierto expedientes por auténticas tonterías o incluso por denuncias anónimas.
Pues la verdad es que vamos a estar muy pendientes, en efecto, quién más podría conocer cómo es el tejemaneje también a la interna. Y la verdad que es muy importante. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra también respecto a estas medidas cautelares. Hemos sabido que ya se ha citado a que Begoña Gómez sea este miércoles, que entregue el pasaporte este miércoles por la tarde. Lo ha anunciado ya el juez Peinado. Así que estaremos pendientes porque parece que esto es una disputa en la que nadie cede. En la que nadie cede y, como bien decía Victoria Rosell, nada que esperar del Consejo General del Poder Judicial. Yo iba a decir poco, pero ha hablado la que sabe. Nada. Victoria Rosell, magistrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, es mi opinión personal, ¿eh? Creo que esto es lo que va a suceder. Y también me gustaría decirle a la gente que tan tranquilos que se quedan algunos tertulianos diciendo si un juez se equivoca habrá otro que lo corrija, porque estamos en un Estado de Derecho, claro, pero lo que yo decido se ejecuta de inmediato. O sea, se priva de libertad, se pone una orden de alejamiento o se priva de pasaporte. Entonces, es lo mismo que te decía antes, como si ustedes dan noticias falsas o un medio de comunicación da noticias falsas y al cabo de 2 meses un consejo de redacción en apelación lo corrige. No, la responsabilidad de cada uno en los efectos que crea con sus propios actos creo que la tenemos un poquito mal medida en este Estado cuando decimos que ya vendrá alguien que te corregirá. Pero bueno. No exime tampoco de que a lo mejor haya hecho que tengan que ser juzgados, porque sí que es verdad que la línea es muy fina en ese tráfico de influencias y en ese uso de los medios públicos para fines privados. Vamos a ver, Begoña Gómez, como todos los cónyuges de todos los presidentes del gobierno, ha prestado servicios al Estado de forma gratuita. Porque cada vez que Begoña Gómez acompaña al presidente del gobierno, insisto, como todos los cónyuges anteriores, a una cumbre, a una cena de jefes de gobierno, a cualquier acto de ese tipo, cada vez que interviene en un acto del Estado, está prestando servicios gratuitos porque no está retribuido ni está regulado en ningún lugar. Nadie lo obliga a ello. Esto es lo primero que pongo por delante. Por lo tanto, si ella tiene que proseguir con su carrera profesional y vive en la Moncloa, tendrá que recibir a la gente en su casa porque es donde vive, en la Moncloa. Por cierto, que si a alguien se le ocurriera querer lucrarse aprovechando la posición de ser mujer del presidente del gobierno, no creo que fuera lo más inteligente ir a la Complutense, que está en bancarrota, como todo el mundo sabe. O sea, que es que aquí de lo que estamos hablando no es de una instrucción polémica ni extravagante, estamos hablando de una instrucción con un objetivo político evidente, claro e incesante desde el primer día. Desde el día en que este juez decide no archivar la denuncia de Manos Limpias, que en las propias Manos Limpias la organización admitió que se basaba en noticias falsas desde el minuto 1 y a partir de ahí todas las demás desquicies que hemos visto en este caso. ¿Qué sucede? Que esto, a mí me parece que, lo hemos comentado antes, está empezando a tener consecuencias políticas porque la gente ve con tanta claridad el ensañamiento que lo que quizá consiga Peinado en última instancia es que se vuelva a favor del gobierno, porque es tan evidente, es decir, retirarle el pasaporte precisamente mañana, es decir, es tan evidente que cada una de sus decisiones tiene una motivación política y no jurídica que al final se le va a volver en contra. Estando frentes en el del caso Begoña Gómez, todas las miradas están ahora en la actuación del juez Peinado. El Consejo General del Poder Judicial abre el proceso para expedientar al magistrado por su último auto y en concreto por decir que los policías que escoltan a la mujer de Pedro Sánchez podrían ayudarla a fugarse. Ahora otro juez va a escuchar a Peinado y va a decidir si le expedienta o no. El Real del Poder Judicial inicia el proceso para expedientar al juez Peinado. El voto de la presidenta fue decisivo para el desempate y ahora queda todo en manos de un juez. A ver, cuéntanos cuál es el proceso, Irma. Sí, será Ricardo Conde, que es el promotor de la acción disciplinaria, quien tendrá que decidir si hay motivos suficientes para abrir ese expediente sancionador al juez Peinado o si por el contrario se debe archivar esa investigación. Lo que ha hecho la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial es enviarle el auto que este sábado dictó el juez Juan Carlos Peinado por si las expresiones que se contienen referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran constituir una falta grave. Hay que recordar que estas faltas llevan aparejadas una sanción que sería una multa de entre 500 y 6.000 euros y ahora pues con ese auto sobre la mesa el promotor de la acción disciplinaria tiene que decidir si abre o no esa investigación previamente escuchando al propio Peinado, que tendrá que tomarle declaración. La reunión que celebraron ayer de urgencia, la Comisión Permanente, hubo un empate entre el bloque
Progresista y el Bloque Conservador de magistrados que integran esa comisión, y fue el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló el que desempató esa votación y finalmente decantó la balanza hacia remitir el auto para valorar si había que abrir o no un expediente disciplinario. Los magistrados conservadores emitieron un voto particular en el que decían que no estaban de acuerdo con esa decisión porque suponía entrometerse en una competencia legítima que tiene la Audiencia Provincial de Madrid y también entrometerse en la independencia judicial. Ahora los tiempos los va a marcar también la próxima jubilación de Peinado, que como sabéis es el 27 de septiembre, y habrá que ver si para entonces se ha podido ya tomar una decisión sobre si se abre o no ese expediente y si se envía a la comisión disciplinaria. Lo que nos dicen fuentes del Consejo es que por lo ajustado de los tiempos es prácticamente imposible que ese expediente se pudiera tramitar. Pasaporte que, por cierto, para entregar el pasaporte la ha citado mañana. Y mañana no es un día cualquiera porque comparece Sánchez en el Congreso. Cristina. Efectivamente, una tarde, la de mañana, que es justamente unas horas después de esa comparecencia que estábamos comentando hace un rato, en la que justamente el presidente Sánchez se supone que tiene que explicar y que dar cuenta de todos estos casos. Por lo tanto, el carácter político de esa llamada a comunicar las cautelares y a entregar el pasaporte es muy importante, ¿no? Fijaros que vamos a acabar el día de mañana con dos imágenes, la del presidente del Gobierno compareciendo ante el Congreso de los Diputados dando explicaciones de estos casos de corrupción y la de su mujer, Begoña Gómez, entregando el pasaporte. La verdad es que cada vez creemos menos todos en las casualidades y hemos visto ya en la instrucción del juez Peinado muchos elementos simbólicos que a lo mejor pueden parecer anécdotas, pero que en la opinión de la ciudadanía se quedan, ¿no? Como cuando mandó instalar una tribuna para ir a tomar declaración a Bolaños, ¿no? Por ejemplo, o cuando acudió a la Moncloa a preguntarle al presidente del Gobierno si Begoña Gómez era su esposa. Por lo tanto, son cuestiones que efectivamente, más allá, después de la literalidad de los documentos, ¿no? De los autos, etcétera, etcétera, son elementos que la opinión pública yo creo que dejan claro que efectivamente esta instrucción está siendo por lo menos curiosa, ¿no? Las resoluciones, toda la instrucción del juez Peinado, como comentábamos antes, a mí me parece que es evidente que, o sea, solamente se explica desde una motivación que va más allá del esclarecimiento de la verdad que debe perseguir un juez instructor, y de hecho la Audiencia Provincial de Madrid, en alguna de las ocasiones en las que le corrigió, literalmente dijo eso: no todo vale en el esclarecimiento de la verdad para un juez, ¿no? Es un caso que empieza con una denuncia de Manos Limpias, que la propia Manos Limpias admite que algunas de las noticias que adjuntaba a esa denuncia eran falsas. La defensa se ha quejado en numerosas ocasiones de que la investigación es prospectiva, de que no sabía de qué tenía que defenderse, porque en ciertos momentos era Europa, en otros momentos era la asesora, en otros momentos la Complutense. Es decir, a mí me parece que la actuación de Peinado desprestigia la justicia, la verdad. Yo creo, es paradójico que al final el Consejo del Poder Judicial acabe tomando medidas por un ataque verbal a la policía y no por todo lo que lleva ocurriendo en este caso. Pero bueno, oye, al final Al Capone lo condenaron por evadir impuestos, o sea que nunca se sabe. A veces decía mi abuela: Dios escribe recto con renglones torcidos. Si el gobierno lo puede utilizar, instrucción al gobierno queda en entredicho por decisiones como estas. Y hay otras partes que han sido avaladas, tanto por las querellas que se han presentado como por los recursos a la Audiencia Provincial, que no han prosperado. Pero por eso digo, al gobierno le cuesta mucho más usar el caso Ábalos a su favor, porque evidentemente tiene un desgaste brutal por el caso Ábalos. Sin embargo, esto lo consigue usar a veces a su favor porque los espectadores no lo estaban viendo, pero mientras íbamos sacando alguno de los hitos, aquí nos estábamos riendo todos. Porque es que han pasado cosas que realmente lo único que se puede hacer es, recordándolas, reírse. Como lo de la tarima, como lo de preguntarle al presidente del gobierno qué relación tiene usted con esta señora, en fin. Ha habido cosas realmente muy ridículas. Y yo creo que en esta mesa aquí somos periodistas, que estamos todo el día en la información y demás, creo que a cualquiera de los que estamos en esta mesa nos costaría bastante explicarle, mirando a la cámara, a un ciudadano normal, ¿de qué se le acusa a Begoña Gómez de verdad? En palabras normales, porque los delitos lo tenemos ahí alistados, pero en palabras normales que entendamos todos, y cuál es la materia prima de la que está hecho este proceso. Y creo que no nos costaría a ninguno de los que estamos aquí nada
hacer lo mismo con el caso Ábalos, o hacer lo mismo con el caso Koldo, o hacer lo mismo con Cerdán, o hacer lo mismo con el caso Leire, que podemos discutir, pero creo que todos podemos explicar más o menos cuál es la materia. Oiga, había unos señores pagados por el PSOE que se dedicaban a espiar. Podemos explicarlo en pocas palabras. Este no, porque no hay forma de explicar de forma mínimamente sensata de qué se le acusa a esta señora cuando le investigan las cuentas, no le encuentran absolutamente nada raro, cuando vas a mirar sus beneficios y sus ganancias son 15.000 euros, cuando el software que era tan grave, tan escandaloso, resulta que es gratuito y nadie ha sacado €1 por él. Es muy difícil este caso. Y pero digo, los casos, el del hermano del presidente del gobierno, aunque no sea familia directa, el fiscal general del Estado, frente a otros casos que sí hay materia, permite al gobierno decir, vale, claro, no todo será lawfare, pero hay algo que es lawfare. Pero es que yo creo que cuando Sánchez en la entrevista que hizo con Pepa Bueno en el arranque de temporada de septiembre, la entrevista cuando dice hay jueces que hacen política. No todos los jueces hacen política, pero hay jueces que hacen política. ¿De verdad alguien mínimamente serio puede venir a esta mesa a discutir que el juez Peinado hace política? Respetamos lo que ha decidido el Consejo General del Poder Judicial. Lo que está claro es que la referencia del señor Peinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para nada convierte a la investigada en inocente. Es una auténtica, para nosotros, vergüenza que desde el Gobierno se impulse un ataque contra el instructor de la causa de Begoña Gómez. Hay policías que toman ciertas decisiones por su cuenta. Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Si la justicia funcionase, el señor Peinado o el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial. En el cas Begoña també està servint perquè una majoria dels ciutadans de l'Estat vegi la realitat de la justícia espanyola. Informaciones de pseudomedios o bulos profesionalizados que dicen que es que puede tener un pasaporte de la República Dominicana, de algún país. Bueno, esto es lo que se va a ver el miércoles. Bueno, no sé si puede tener dos pasaportes, no sé si es tan fácil de repente. Vamos a ver, que le han dicho que tenía que era un hombre que se ha hecho mujer, sí, y eso el juez no lo consideró que atentara a su honor. Claro. En fin, ahí está la cosa. En cambio el jueves le dio el premio Gilipollas del año ahora ya se puede decir, sí, ¿no?, a la presidenta de Abogados Cristianos y les condenaron a pagar 6.000 euros. Sí, es tremendo, sí. O sea, se pueden decir algunas cosas, pero otras no. No. Como Peinado, casi nada de lo que ha hecho ha sido casual y además él utiliza muy bien el momento de sus resoluciones en relación al contexto y a las noticias políticas o las noticias que le afectan a él. Yo recuerdo uno de los últimos informes de la UCO que comentábamos sobre las cuentas de Begoña Gómez, en el que la UCO decía que no había absolutamente ningún movimiento extraño, ni opaco, ni nada de eso, y al día siguiente fue cuando les convocó para la vista esta preliminar, advirtiéndole que si no venía ella personalmente le mandaba a la fuerza pública. Quiero decir que no me parece nada casual que tenga que ir a entregar el pasaporte justo el día que Pedro Sánchez comparece en el Congreso para rendir cuentas sobre todos los casos que tiene y también sobre el último Consejo Europeo, si no recuerdo mal. Yo lo que creo es que este caso, que desde luego yo creo que ha sido personalmente muy duro, tanto para el presidente como para la propia Begoña Gómez, quiero decir que son más de 2 años, con decisiones... a mí me parece significativo esto que ha dicho su defensa, de que en distintos momentos no sabían de qué tenía que defenderse, porque claro, la indefensión es una de las peores situaciones en las que se puede encontrar alguien, ¿no? La sensación de que está siendo investigada por un juez que no es imparcial. Entonces yo creo que podría estar empezando a darse la vuelta al caso, porque ya es tan evidente y hay tal consenso entre gente de distintas perspectivas ideológicas en que esto se han traspasado todos los límites, que en términos políticos creo que podría darse la vuelta al caso. Carlos, se puede ver el enfoque de una manera, de otro. Creo que es bastante transversal y hemos visto informaciones, titulares, editoriales de prensa conservadora y progresista, que esto, la instrucción del juez Peinado, y esto último que acaba de decidir, que ha provocado la intervención absolutamente inusual del Consejo General del Poder Judicial, muy bien a la justicia no le sienta.
Lo sabe todo el mundo, insisto, desde cualquier tipo de posición sabe todo el mundo que este caso está podrido desde el principio, que la instrucción está podrida desde el principio, que no tiene un camino racional y normal. Efectivamente, como decía Ainhoa, hablamos mucho del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que tiene la obligación de tratar de velar por la imagen de la justicia, que Peinado clarísimamente ha perjudicado, pero quien tiene más responsabilidad es la Audiencia Provincial. Y decimos mucho que la Audiencia Provincial ha corregido a Peinado, pero no le ha frenado. Le ha corregido, le decían por aquí no, pero sigue caminando. Sí. Y es evidente, visto con perspectiva donde hemos llegado y al delirio ya de final de tratar de quitarle el pasaporte y sobre todo de decir que la policía le vaya a afogarse, que ya es el estrambote final, pero es que es evidente, visto con un poquito de perspectiva y con un poquito de distancia mínima y de saber que efectivamente hay casos en los que hay mucha materia porque hay dinero, porque hay corrupción, porque podemos discutir si está bien o mal Ábalos 24 años o tenían que haber sido 16, pero nadie discute que había dinero, porque lo han encontrado. Nadie discute que le pagaban, que hay una trama, que se ha llevado mucho dinero por mascarillas, que hay contratos públicos, que le pagaban el piso. O sea, es obvio, puedes discutir luego la gravedad, pero es obvio que hay caso. Es obvio que hay caso en el caso Cerdán, como vimos en el informe policial, y luego van a la empresa y encuentran un papel que demuestra que tiene la empresa. En fin, hay cosas. En este caso lo han buscado durante 2 años y siguen sin encontrar materia porque porque es una cuestión de dinero. El año que más dinero ganó Begoña Gómez en la Complutense, como antes decía, no es precisamente de las instituciones que mejor paga de Europa, digamos, porque sabemos cómo otros son los profesores de la Complutense, los sueldos que tienen. El año que más ganó fueron 15.000 euros. Entonces es muy difícil de un caso que además el trabajo lo hizo, no es que no hizo nada, dirigió el máster y por esa dirección de máster el año que más ganó fueron 15.000 euros. Es muy difícil de ahí, por mucho que estés 2 años, encontrar un gran escándalo de corrupción, porque no lo hay, porque sí es el dinero y no hay dinero, no hay lucro. Lo ha dicho la UCO en un informe. Lo ha dicho la UCO que no hay lucro, pero es que hay varios informes de la UCO que al juez no le valen y entonces pedía otro y el siguiente le decía lo mismo o parecido. Entonces, estoy de acuerdo con Ainhoa, aquí la responsabilidad principal es de la Audiencia Provincial, que no ha sabido parar desde el principio, que es como cuando hay que hacer estas cosas. Digo, este caso nace de una denuncia que no se aguanta, con papeles que no se aguantan, de un sindicato ultraderechista. No vamos a seguir, archívelo. Creo que tenía que haber hecho desde el principio. Pues bueno, pues no ha pasado. Seguimos en este caso perjudicando la imagen de la justicia. Como también se deduce de tus palabras, la Audiencia Provincial de Madrid no ha considerado que no hay nada, al menos de momento. No, porque nunca ha dicho que hay, ha dicho sigue investigando, que es otra cosa diferente.